Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Cocinando con Vero, la cocina con amor. Mi nombre es Verónica Rodríguez y hoy te tengo una deliciosa, fácil y espectacular receta. Una salsa boloñesa al mejor estilo, al estilo de Cocinando con Vero. Ahora nos vemos en el paso a paso. Bueno amigos, y aquí nos encontramos ya listos con nuestros ingredientes para hacer nuestra deliciosa salsa boloñesa. La salsa boloñesa es una salsa tradicional italiana, pero también descubrí que en Argentina hacen un tipo de salsa boloñesa. Pero hoy nos vamos al mejor estilo, al estilo de Cocinando con Vero. Así que aquí les presento los ingredientes que necesitaremos son carne molida de res. Ahora, tú puedes hacer variaciones. Recuerda que lo divertido de la cocina es que tú puedes cambiar lo que tú quieras y como tú quieras, llevando la tradición, obvio. Así que puedes utilizar ternera molida o carne molida de pavo o la que sea de tu preferencia. Vamos a necesitar cebolla blanca, apio, zanahoria, un poco de perejil, media taza de vino rojo, ajo. Vamos a necesitar también pasta de tomate. Este tarrito así de pequeño de 6 onzas lo vamos a utilizar completo. Y nuestro ingrediente principal del día de hoy es tomates, que ya los tengo listos, licuados. Aquí los envasé en estos frasquitos que me parecen súper funcionales. Y no me están pagando por la propaganda, pero ahí les doy ese datico. Vamos a necesitar también hojas de basil o albahaca. Estas son de mi huerta, miren qué belleza. Ya se me está terminando la temporada, pero ya están floreciendo nuevos, así que estoy súper feliz con mi huerto. También vamos a necesitar sal, pimienta, albahaca y hojas de laurel, aceite de oliva. Así que ya una vez que les dije todos los ingredientes, empecemos. Y hoy tengo una nueva estufa, porque la otra me gustó, pero es que esta tiene como más perrenque como a mí me gusta. Esta es al estilo de Cocinando con Vero. Así que bueno, empecemos. Pongamos esto por acá. Vamos a esperar que nuestra sartén se caliente y luego vamos a echarle aceite de oliva una vez. Así que lo primero que vamos a hacer es cortar nuestros vegetales. La cebolla. Vamos a cortar todo bien pequeño y lo podemos ir teniendo acá separado mientras vamos esperando que se caliente nuestra sartén. Bueno amigos, y ya nuestra sartén está suficientemente caliente. Echamos un poquito de aceite de oliva y entonces vamos a poner nuestra cebolla, que les quería enseñar que la corten bien pequeñita. Para que su salsa quede bien rico y vamos a utilizar toda esa cebolla que ya tengo aquí previamente cortada. Ok, vamos a ingresar nuestra cebolla. Esperamos un momento, voy a echarle otro poquito más de aceite de oliva y mientras tanto voy a ir cortando nuestros ajos también, que ya los tenía pelados. Vamos a revolver un momentico y esto es bien rápido. Si ven que ya se está colocando cristalina nuestra cebolla. Una vez que ya la cebolla está cristalina, le vamos ingresando el ajo. Revolvemos y vamos a esperar
que se cristalice un poco más para ingresar nuestra carne. Huele delicioso el ajo, la cebolla, qué rico. Mientras tanto, podemos ir picando nuestro apio. Pequeñito. Y se lo ingresamos también. No le quiero echar mucho aceite de oliva en este momento porque nuestra carne también tiene un poco de grasa y cuando yo la ingrese y la empiece a cocinar, ella va a soltar también su propia grasa. Aquí tengo más apio cortado. Para esta receta vamos a necesitar 2 cebollas medianas y 2 tiritas de apio. Esta es una receta realmente súper fácil. Lo ideal sería tener ya todos los ingredientes cortados, pero quise mostrarles pues la manera de cómo los íbamos a utilizar en esta receta. Miren, ya nuestra cebolla se ha cristalizado bastante y es el momento de ingresar nuestra carne molida. En este momento lo que quiero hacer es separarla para que no se me vuelva en bolitas, sino que quiero que quede bien suelta. Pueden hacerlo con la espátula, pueden hacerlo con un tenedor, pueden hacerlo con lo que ustedes se sientan también muchísimo más cómodos. En este momento le voy a echar pimienta, sal, el orégano y revuelvo. Integro la cebolla, el ajo, el apio con nuestra carne. Vamos a dejar que ellos se vayan integrando, se vayan cocinando y en este momento lo que voy a hacer es que lo voy a dejar ahí cocinando. Mientras esto sucede, voy a utilizar zanahoria. Lo que vamos a hacer es que vamos a pelarlas y las vamos a rallar. Por el lado más grande, de los huecos más grandes, vamos a rallar nuestra zanahoria completa. Tengan mucho cuidado al rallarlo. Listo. Ya tenemos nuestra zanahoria rallada. Pero todavía no es el momento para ingresarla. Vamos a revolver. Seguimos integrando y vamos a dejar que nuestra carne se cocine y se empiece como a ponerse un poco dorada, ¿ok? Como pueden ver,
ya está bastante suelta. Y como pueden ver, con un tenedor la aplasté bastante para sacarle las bolitas de carne que se me habían formado, porque lo que me interesa es que la carne me quede suelta, ¿ok? Una vez que hice eso, ingresé entonces la zanahoria, revuelvo y le voy a dar unos 3-4 minutos para agregar nuestro vino. Una vez que tú le agregas el vino, esperas hasta que se le salga el alcohol al vino, ¿ok? ¿Cómo sabes cuándo se le sale el alcohol al vino? Cuando tú no sientes su olor a alcohol. Solo sientes el aroma delicioso del vino tinto. Miren qué divino, cómo va cogiendo ya ese color, la textura que tiene. Y en este momento vamos a esperar 2 minutos más y echamos el vino, ¿ok? Esto lo dejamos por acá. Y yo pienso que ya es el tiempo para agregar nuestro vino tinto. Qué delicia como huele esta salsa, en verdad. Es una delicia. Lo revolvemos, integramos todo, los vegetales con la carne. Esto huele muy, muy rico. Vamos a esperar un momento que se salga el alcohol del vino para entonces agregar nuestros tomates. ¿Qué hice yo con los tomates? Tenemos varias opciones. Número 1, puedes comprar las latas que ya vienen listas, donde ya vienen licuados. Número 2, puedes comprar las latas donde vienen enteros y tú simplemente los licúas. Y número 3, que fue lo que yo hice hoy, tenía muchos tomates que ya estaban maduros. Puse a hervir un poquito de agua, les hice una crucecita en la parte de arriba, los metí 2 segundos, 3 segundos y eso me permite que la piel se afloje, los retiro y le quito la semilla y los licúo. Y este es el resultado, ¿ok? Entonces, esto es lo que vamos a utilizar hoy y luego vamos a utilizar también la pasta de tomate. Voy a cortar unas hojas de albahaca que si también ustedes quieren, lo que pueden hacer es ingresar uno así entero y eso también lo que le da es sabor y luego ustedes lo que hacen es que se lo retiran, ¿ok? Huele delicioso y ya se fue el olor a alcohol del vino. ¡Qué delicia! Vamos a ingresar nuestro tomate. Y esto ahora lo que hago es que le echo medio pocillo de agua, lo revuelvo y lo ingreso acá, pero una vez que ya se hayan integrado todos mis vegetales con la carne, con el tomate triturado. Y lo que voy a hacer es que voy a ingresar esto así entero, mis hojas de laurel, solamente voy a utilizar 2. Están pequeñitas estas 3. Y este sí lo quiero cortar un poquito. Lo ingreso y ahora es el tiempo para echarle mi pasta de tomate. Ok. Vamos a ingresar, vamos a revolverlo todo, que todo quede ¿cómo se dice? Integrado. Integrado. Que todo quede integrado. Y es el momento de echarle el poquito de agua a mi frasco. Dame un segundo.
Y otra cosa es, si ustedes no quieren echarle agua, no se preocupen, si tienen caldo de pollo, caldo de vegetales, también lo pueden hacer y es válido para que su salsa quede espectacular. Miren, ya todo se ha integrado, los colores, el sabor, huele súper divino, delicioso. Vamos a dejarlo ahora que se cocine, le vamos a dejar la temperatura a un fuego medio bajo y eso sí, paciencia porque lo que necesitamos es que todo el tomate bote todo su agua y se evapore para que nos quede solamente el sabor y para que nos quede una salsa bien homogénea. Luego vamos a darle un rato y lo probamos y si le falta sal, si le falta algo, pues se lo agregamos, ¿ok? Este es el momento de dejarlo tapado. Le bajamos el fuego y lo vamos a dejar como unos 45 minutos, pero cada 15 minutos lo vamos a ir vigilando, lo revolvemos y estamos pendientes de él para que nuestra salsa no se nos vaya a quemar. Así que ahora vuelvo. Bueno amigos, después de 40 minutos, miren cómo ya va nuestra salsa, ya está lista. Ya la voy a apagar. Ustedes pueden ver, esta es la contextura que estamos necesitando. El espesor ya no tiene agua y lo que podemos hacer es retirar los palitos y las hojas de laurel que le habíamos colocado inicialmente. Con mucho cuidado para que no se me vayan a quemar, por favor. ¿Okay? Entonces, ya, apagamos el fuego. Movemos del lugar. Y ya está listo. Nuestra salsa está perfecta en la consistencia que la necesitábamos. Y acá estaba haciendo unas pastas. Las voy a pasar para acá. Ven un segundo. Estoy haciendo una pasta para hacerles un emplatado. Así que ahora les muestro. Bueno amigos, como ven, ya tenemos listos nuestros fettuccines que les hice para mostrarles que nuestra salsa boloñesa es exquisita para acompañar cualquier tipo de salsas y cualquier tipo de pastas. Igual si quieres hacer una lasaña también la puedes utilizar. Así que ahora te muestro. Mira qué delicia. Eso está increíble. Ahora solamente le colocamos un poco de queso parmesano. Mira qué delicia. Un poquito de albahaca. Voilà, ya tienes ahí tu plato de pasta con salsa a la boloñesa. Número 1. Número 2. Ahora aquí tenemos nuestra salsa boloñesa que la vamos a colocar aquí en este bol para cualquier preparación que querramos hacer. También la podemos guardar en los jars que les mostré. Y miren qué delicia. Para que prepares cualquier pasta, la que más te guste, pasta larga, pasta corta. Así que los dejo con este paso a paso para que disfruten su salsa boloñesa. Recuerda siempre que el ingrediente principal es el amor. Si te gustó esta receta en el día de hoy, te pido que vayas a nuestro canal en YouTube, te suscribas, actives la campanita y le des like para que cada vez que tengamos un nuevo video seas tú el primero en disfrutarlo. Gracias a todos ustedes por sus buenos comentarios, gracias por su apoyo, gracias porque muchas personas ya están haciendo nuestras recetas, nos están mandando foticos
y qué chévere porque estamos interactuando. Bendiciones a todos.